La joya prohibida del fútbol mundial, el hombre que viste la 10 en Italia y tiene el sello de la selección argentina, está a punto de protagonizar el regreso más traumático y espectacular de la historia del fútbol sudamericano. El tapado secreto que Juan Román Riquelme ha mantenido bajo 7 llaves ha explotado las últimas horas. Paulo Dybala, la joya de la Roma, el campeón del mundo, tuvo una reunión cumbre y secreta con el presidente de Boca Juniors y altos directivos en un punto neutral, discutiendo los términos y las condiciones para que el zurdo se ponga la camiseta Xeneize a finales de este año, coincidiendo con el cierre de la temporada europea y el inicio de la fase decisiva del ciclo copero en Boca. El spoiler más letal que se maneja a los pasillos de la Bombonera es que Dybala tiene una cláusula de rescisión accesible para el mercado argentino, aunque no para Boca, y que el cansancio mental de la presión europea podría ser el detonante emocional que lo impulse a buscar la calma competitiva de la Argentina. La urgencia de Riquelme es reemplazar la falta de magia y el déficit de gestación en el mediocampo con un enganche de élite que active el poder goleador de Edinson Cavani. La pregunta que hoy desvela a todo el continente es: ¿podrá Riquelme, con la seducción del 10 y la promesa de la gloria, convencer a Dybala de sacrificar la élite europea por la épica de la Copa Libertadores en su mejor momento profesional? Quédense con nosotros, porque vamos a desentrañar el plan financiero secreto, los detalles de la reunión cumbre y el impacto táctico de esta jugada maestra que busca transformar el legado de Riquelme y la historia de Boca Juniors. Suscríbanse y comenten ya. ¿Es Dybala el único jugador capaz de darle a Boca la 7ª copa? La crisis de gestación en el mediocampo de Boca Juniors no es un rumor. Es una realidad táctica que se ha manifestado con crueldad en los partidos de mayor riesgo. El equipo ha mostrado una dependencia excesiva de la inspiración individual y una ausencia alarmante de un verdadero enganche que conecte el mediocampo con el ataque, forzando a los volantes, como Medina o X Fernández, a cargar con el peso de la creación en zonas donde no son especialistas, lo que congestiona la ofensiva y aísla a Cavani en el área. Riquelme, el último gran 10 de la historia Xeneize, ha identificado que el eslabón más débil en el camino a la Copa Libertadores no es la defensa, aunque necesita a Senesi, como ya analizamos, sino la zona de creación, y el fichaje de Dybala no es un capricho. Es la solución de élite a un problema estructural que condena el modelo de juego de Diego Martínez. Dybala, con su visión periférica, su gambeta corta y su capacidad goleadora, es el perfil de 10 moderno que Riquelme soñó desde que asumió la presidencia, y la urgencia de la Copa ha acelerado esta jugada maestra que solo Román puede permitirse. El contexto de Paulo Dybala en la Roma es el detonante que Riquelme intenta explotar. Dybala, si bien es una estrella indiscutible en el club romano, ha vivido un ciclo de alta intensidad y exigencia, con altibajos deportivos y una relación tensa con el cuerpo técnico, hipotéticamente, por la gestión de sus minutos y las lesiones, que ha generado un cansancio mental en el jugador. El rumor más creíble es que Dybala tiene una cláusula de rescisión relativamente baja, se estima en unos 12 a 20 millones de euros para clubes fuera de Italia, una cifra inalcanzable para Boca Juniors en una compra directa, pero accesible para un préstamo con opción de compra obligatoria o una compra escalonada financiada por fondos de inversión o patrocinadores externos. La estrategia de Riquelme es apelarle al corazón, a la mística y a la promesa de ser el líder absoluto del proyecto copero, ofreciéndole un entorno más tranquilo y una visibilidad garantizada para consolidarse la selección argentina, una oferta emocional que choca con la realidad financiera de la Serie A. La reunión cumbre fue el punto de inflexión de esta historia. El encuentro secreto se realizó en una ciudad neutral de Europa, lejos del ruido mediático, con la presencia de Riquelme, 2 altos directivos de Boca, expertos en finanzas y contratos, y el entorno más cercano de Dybala, su agente y su representante legal, y la charla se centró en la viabilidad financiera del fichaje y la duración del contrato en Argentina. Riquelme no prometió igualar el salario europeo, lo que es imposible. Prometió una compensación por la prima de fichaje y una participación en los derechos de imagen que lo convertirían en el jugador mejor pagado de la historia del fútbol argentino, pero la clave de la reunión fue el factor temporal. Dybala y su entorno propusieron el final de año como el momento ideal para el traspaso, ya que coincidiría con la apertura del mercado de pases de invierno en Europa y el inicio de la fase de preparación de Boca Juniors para el ciclo copero decisivo, una fecha límite que Riquelme aceptó con entusiasmo y urgencia. El análisis de la ingeniería financiera es el mayor desafío para Riquelme. Para afrontar el fichaje de Dybala, Boca Juniors necesita una inyección de capital masiva que rompe el esquema de gastos del club. La hipótesis verosímil es que Riquelme está movilizando fondos de inversión externos, posiblemente ligados a grandes marcas internacionales con interés en el mercado argentino, y patrocinadores específicos que cubrirían la cláusula de rescisión de Dybala a cambio de derechos de imagen y publicidad en el corto y mediano plazo. Esta jugada maestra implicaría que el fichaje de Dybala se financiaría por fuera de la tesorería del club, evitando el impacto negativo en la deuda y el presupuesto, una ingeniería de mercado que solo un presidente con el poder de Román puede concretar, pero el riesgo es alto. Si Dybala no rinde o sufre lesiones,
El club podría perder la inversión de los patrocinadores, lo que condenaría la gestión económica de Riquelme. El impacto táctico de Dybala es la verdadera justificación de la operación. Dybala no es un delantero más, es un enganche moderno que puede jugar como 10 puro, como segundo delantero o como extremo creativo que rompe líneas con su gambeta y su remate de media distancia. Su llegada le daría al entrenador Diego Martínez la pieza faltante para desbloquear el ataque de Boca Juniors, conectando el mediocampo con Cavani y liberando a Medina y Eky Fernández de la obligación de crear juego en zonas congestionadas. La dupla Dybala-Cavani se convertiría en el eje ofensivo más letal del continente, una sociedad de élite que garantizaría goles, asistencias y peligro constante, y el equipo ganaría en fluidez, en sorpresa y en la capacidad de desequilibrar en el último tercio de la cancha, algo que Boca carece desesperadamente con su actual plantel. La urgencia de Riquelme se debe a la necesidad de Dybala para transformar la ofensiva del equipo y asegurar la gloria continental. La historia de la seducción de Riquelme es la clave emocional de la negociación. Riquelme ha utilizado el precedente de Carlos Tevez y Marcos Rojo, jugadores de selección que volvieron prematuramente, como argumento de peso para convencer a Dybala de que el regreso no es un paso atrás, sino una oportunidad de trascendencia que ningún club europeo puede ofrecer. La promesa de ser el 10 de Boca, el líder indiscutible que gane la séptima copa, es una tentación de leyenda que Riquelme utiliza con maestría, apelando al sentimiento de pertenencia y a la ambición de gloria que supera el salario europeo. El factor selección argentina también es un as bajo la manga. Riquelme le ha garantizado a Dybala que la titularidad y el protagonismo en Boca Juniors le asegurarían un lugar fijo en las próximas convocatorias, una garantía de visibilidad que es fundamental para un jugador con ambición de mundial. Los rivales continentales observan esta movida con pánico y cautela. Si Boca Juniors logra fichar a Dybala, el equilibrio de fuerzas en la Copa Libertadores se rompería de forma abrupta, obligando a los gigantes brasileños, como Flamengo, Palmeiras y Atlético Mineiro, a replantear sus estrategias defensivas y a buscar fichajes de élite para contrarrestar el impacto del delantero argentino. La llegada de Dybala sería un golpe de efecto no solo en lo deportivo, sino en lo psicológico, demostrando que Boca Juniors tiene la capacidad de atraer talento de élite en su mejor momento, y el contraste con River Plate es inevitable. Mientras el clásico rival se ha enfocado en la consolidación de talentos internos y fichajes de perfil medio, Riquelme ha optado por la estrategia del fichaje rimbombante y la apuesta por la jerarquía internacional, una guerra de modelos donde el éxito de Dybala definiría la superioridad de la política de fichajes de Boca Juniors. El escenario de las lesiones es la mayor preocupación de los directivos. Dybala es un jugador de cristal, propenso a lesiones musculares que ha mermado su rendimiento en la Serie A, y el fútbol argentino, con su intensidad y fricción, podría agravar esta situación. La hipótesis de riesgo es que Boca Juniors invierta millones de dólares en un jugador que pase más tiempo en la enfermería que en la cancha, lo que condenaría la gestión financiera y deportiva de Riquelme, por lo que el contrato de Dybala incluiría cláusulas de rendimiento y objetivos físicos que protegerían la inversión del club, una gestión de riesgos que es fundamental para asegurar la rentabilidad del fichaje. La evaluación médica de Dybala en la reunión cumbre fue un punto clave para determinar la viabilidad física del delantero en el exigente fútbol sudamericano. La polémica con la AS Roma es un factor de riesgo que Riquelme debe manejar con cautela. Si bien la cláusula de rescisión facilita la salida de Dybala, la relación con el club italiano es crucial para evitar un conflicto legal que retrase el fichaje hasta el último minuto. Riquelme debe negociar con la directiva romana para acordar los términos del traspaso y la forma de pago de la cláusula, asegurando que la salida de Dybala sea armoniosa y que el jugador no se quede varado en Italia por un conflicto burocrático. Y la fecha de fin de año es el momento ideal para minimizar el impacto de la temporada europea y maximizar la preparación de Dybala para el ciclo copero de Boca Juniors, una estrategia de timing que Riquelme maneja con precisión quirúrgica. El legado de Riquelme se juega en esta operación. Si logra fichar a Dybala, Riquelme se consolidará como el gestor que rompió el mercado de pases y devolvió la mística a Boca Juniors, una victoria política que blindaría su mandato para las próximas elecciones, pero si la operación fracasa, la frustración de la hinchada y la exposición de la debilidad financiera del club se convertirán en los principales argumentos de la oposición para cuestionar su gestión, por lo que la llegada de Dybala no es solo un fichaje, es el examen final que definirá la historia del presidente Xeneize. La presión sobre Riquelme es inmensa, y el tiempo corre con la velocidad de un contragolpe. La última carta de Riquelme es el factor Brasil. El silencio es la cortina de humo de la negociación más explosiva que Juan Román Riquelme ha emprendido en su gestión. El fichaje de Paulo Dybala ha dejado de ser una tentación emocional para convertirse en un intrincado laberinto financiero que pone a prueba la ambición de Boca Juniors y la capacidad de endeudamiento de los patrocinadores externos. La parte 2 de esta historia revela que la cláusula de rescisión de Dybala es solo el punto de partida de una operación de riesgo total que implica la entrada de un socio estratégico que bancará el contrato del campeón del mundo a cambio de derechos de imagen y exclusividad en el mercado sudamericano.
El spoiler más caliente es que una plataforma global de streaming, con un interés masivo en el contenido deportivo latinoamericano, es el principal candidato a activar el fondo Dybala, lo que liberaría a Riquelme de la carga financiera directa pero ataría el futuro deportivo de Boca a una marca externa, y la urgencia es total. El Bournemouth, en la negociación por Senesi, y la AS Roma, en la negociación por Dybala, están utilizando la desesperación de Riquelme para elevar los precios y exigir garantías de pago que rompen el esquema financiero tradicional del fútbol argentino. La pregunta crucial es, ¿hasta qué punto Riquelme está dispuesto a ceder el control del proyecto deportivo y los derechos de imagen del club a un socio externo para asegurar la llegada de Dybala y sellar la ansiada séptima copa? Quédense con nosotros, porque vamos a desgranar el mecanismo de la inversión externa, el ultimátum de las Roma y el rol secreto de Edinson Cavani como agente de convencimiento en esta partida de ajedrez por la gloria. Suscríbanse y comenten ya. ¿Es aceptable que un sponsor pague el sueldo de una estrella a cambio de controlar su imagen en el club? La anatomía del fondo Dybala es la clave para entender la viabilidad de esta transferencia. Riquelme, con un olfato implacable para los negocios fuera de la cancha, ha comprendido que Boca Juniors no puede afrontar la cláusula de rescisión de Dybala, cercana a los 20 millones de euros, con su presupuesto operativo ni con la venta de activos menores. Por lo que la solución de élite es utilizar a Dybala como un activo de marketing global que atraiga fondos de inversión externa con un interés masivo en la región. El rumor más persistente en el círculo cercano a Riquelme es que una gigante tecnológica con operaciones de streaming y contenido deportivo se ha mostrado dispuesta a invertir en la cláusula de rescisión y en el alto salario de Dybala a cambio de derechos de imagen exclusivos en toda Sudamérica. Una jugada de triangulación financiera que liberaría a Riquelme de la deuda, pero comprometería la autonomía del club en el manejo de la figura del 10, y la condición del socio estratégico es que Dybala juegue en Boca por un plazo mínimo de 2 años, asegurando la rentabilidad de la inversión a través del contenido exclusivo y la activación de marca en cada partido. Esta ingeniería financiera es la única vía de escape para cerrar una transferencia de esta magnitud económica en el fútbol argentino. El ultimátum de la AS Roma es la primera barrera de fuego que Riquelme debe sortear. El club italiano, consciente de la ambición de Riquelme y la cláusula accesible de Dybala, ha endurecido su postura en las negociaciones preliminares, exigiendo una compensación adicional por la ruptura unilateral del contrato por parte del jugador y una garantía de pago inmediata que supere el valor nominal de la cláusula. El mecanismo de defensa de la Roma es buscar un comprador en la propia Serie A, donde la cláusula de Dybala es más alta y menos accesible, obligando a Riquelme a acelerar la negociación y a demostrar que el fondo Dybala es real y líquido, y la fecha de fin de año es el punto de quiebre. Si Riquelme no activa la cláusula antes del cierre del mercado de pases europeo, la Roma podría renegociar el contrato de Dybala o venderlo a un club rival en la Serie, a lo que frustraría definitivamente el sueño del 10 campeón del mundo, la Bombonera, por lo que la presión del tiempo y la exigencia económica de la Roma son los mayores obstáculos para la operación Dybala. El rol secreto de Edinson Cavani es el factor de convencimiento emocional que Riquelme necesita. Cavani, el delantero uruguayo, es el líder silencioso del vestuario Xeneize y un referente de élite que comparte vestuario con Dybala en el contexto sudamericano y el estatus de leyenda en Europa. Riquelme ha utilizado la figura de Cavani como agente de convencimiento, pidiéndole que contacte a Dybala y le recuerde la épica de la Copa Libertadores y la oportunidad de ser la dupla más letal del continente, y la conversación se centra en lo deportivo. Cavani le ha garantizado a Dybala que la fluidez de su juego y su capacidad de gestación son la pieza faltante que desbloquearía su potencial goleador y aseguraría la gloria continental, y esta presión de colega a colega es el último as bajo. La manga de Riquelme para romper el equilibrio en la mente de Dybala, que sabe que Cavani necesita un 10 de élite para cumplir su promesa de ganar la séptima copa. La sociedad Dybala-Cavani se ha convertido en el argumento de venta más poderoso que Boca Juniors puede ofrecer.